En este primer encuentro vamos a recorrer el camino del desarrollo de la placa Arduino. La placa Arduino es mucho más que simplemente un nombre o una placa de color azul para quienes ya hayan tenido la oportunidad de conocerla. Tiene que ver con una implementación de algo que ya se venía trabajando hace muchos años en la ingeniería electrónica. La clave en este proyecto y en el éxito y en su aplicación en la educación tiene que ver con ciertas decisiones que fueron tomando sus desarrolladores que permitieron que esto escale y sea más fácil para más personas. Como primera medida tenemos un elemento llamado microcontrolador. Un microcontrolador es un pequeño elemento electrónico que tiene la posibilidad de ser programado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es nuestro objetivo? Para pensar en un sistema que se comporta de manera autónoma, primero tenemos que tener una idea o alguna problemática a solucionar. Luego, si nosotros pensamos en esa idea o esa problemática, imagínense en el caso de un auto, que si yo dejo la puerta abierta pero las luces están prendidas, de alguna manera me avise con una chicharra. Es un caso bastante conocido por muchas personas. Esa problemática, que es que básicamente no se me acabe la batería si dejo las luces prendidas y me voy, se viene a solucionar con la posibilidad de utilizar un pequeño detector de puerta abierta, que vamos a llamar sensor. Los autos en su mayoría lo tienen. Y un sistema que justamente vincula que si la puerta está abierta y dejé las luces prendidas, suena una chicharra. Esa lógica que tiene ese razonamiento, de decir yo tengo este problema, la solución podría ser esta, en general se soluciona y se aplica desde la electrónica utilizando sistemas cuyo principal componente es un microcontrolador. Un microcontrolador que tiene características que vamos a ir recorriendo en este camino que vamos a ir pasando en la presentación. Hay muchos componentes electrónicos. Habitualmente uno puede reconocer, por ejemplo, si alguna vez desarmamos el control remoto de la tele o abrimos una computadora o en cualquier plaqueta en general, esa típica cosa verde llena de callecitas y líneas es justamente un circuito, una placa de circuito impreso se llama, que tiene varios componentes. Vemos acá en la imagen un compendio de componentes, por ejemplo las lamparitas o las resistencias, ¿sí? Son todas cosas que cuando yo definí mi problemática y como una persona experta en la electrónica puede conocer, va a disponer para solucionar este problema. Dentro de esos componentes hay algunos en particular que son esos encapsulados negros que uno puede ver como con varias patitas, que en la jerga también se llaman cucarachas, que tienen diversas funciones. Uno de ellos puede ser un microcontrolador, que ahora vamos a ver qué significa, ¿no? ¿Qué es este tema de la palabra microcontrolador? Lo que vemos en esta imagen es un diagrama típico y clásico de la composición lógica de una computadora, ¿sí? Tenemos los periféricos de entrada, la parte del procesamiento y los periféricos de salida. El famoso esquema conocido por varios de datos, proceso, información se ve reflejado en esta imagen. Cuando nosotros hablamos de periféricos de entrada, como podemos ver ahí, el teclado, el mouse, un escáner, un micrófono, una cámara, son todas las cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de relevar los datos del exterior para ingresarlos hacia un lugar. ¿A qué lugar? El lugar donde está lo que en esta imagen se ve como PC, que tiene la posibilidad de almacenar información, procesarla, recibir los datos del exterior y en base a eso tomar ciertas decisiones que tendrán que ver con sacar una hoja por la impresora, mostrar algo en el monitor, una música en un parlante, ¿sí? Todas esas cuestiones, que es un esquema clásico y antiguo, tienen que ver con esto de cómo funciona una computadora. Bueno, un microcontrolador es lo mismo que todo eso, pero todo integrado en un solo chip
que es así de chiquitito, tal como puede ser, como veíamos en la primera imagen, una pequeña moneda. Lo importante es que esta interacción con el mundo físico exterior, en vez de darse a través de un teclado y una pantalla, se va a dar siempre por señales eléctricas conectadas a sus pequeñas patas o conectores metálicos. Eso es, digamos, la principal diferencia. Lo interesante es que está todo completamente integrado. Todo lo que vemos ahí está en esas patas, la capacidad de ingresar datos, de sacar datos, de almacenar y de procesar. Sería como una computadora todo en uno, en un circuito integrado que puede tener desde 10 patitas hasta cientos. Ahora bien, ¿cuál es la principal diferencia? ¿Dónde está el problema? Imagínense, yo tengo esa solución pensada, entiendo el concepto, tengo que recibir alguna información, por ejemplo, si la puerta está abierta o cerrada, si las luces están prendidas o apagadas, para luego saber y tomar esa decisión de si hacer sonar o no la chicharra que indica que el usuario del auto se está olvidando las luces prendidas. Algo muy importante, si yo abro la puerta pero el auto está en marcha, tampoco tendría sentido avisarle a la persona que se está olvidando las llaves, porque simplemente por ahí está abriendo la puerta de manera momentánea y las luces está bien que sigan encendidas, ¿sí? Para subir o bajar algo. Es una cuestión de en un momento determinado. Bueno, desde la concepción lógica y desde la idea de que existen periféricos de entrada y periféricos de salida, o sea, elementos que me permiten conocer el entorno que me rodea, respecto de otros elementos que me permiten generar algún cambio, yo tengo acá en esta imagen lo que veo es que también las cosas no son simplemente lógicas, sino que también son físicas. ¿Qué quiere decir? En esto que vemos acá, que se puede ver como conectores clásicos de una computadora, yo tengo puertos determinados hasta con colores específicos para conectar las cosas. No es lo mismo enchufar en un lugar o en el otro. Si yo tuviese que decidir para una computadora como esta que quiero desarrollar una impresora, claramente voy a elegir una ficha como la que se ve de color rosa, o tal vez puedo hacer una impresora por puerto USB. En este diagrama, que es una computadora un poco más vieja, también se puede ver clásicos puertos de mouse y teclado cuando no solamente eran USB, sino también usaban esta tecnología PS2. Me baso en esta imagen para justamente ver eso. Cuando las cosas se ponen físicas, importa mucho el tema de los pines, los conectores, las cuestiones que me permitan interactuar realmente, ¿sí? No es solo un concepto como en la imagen anterior, que hablábamos de simplemente de una flecha de información que va y viene, sino que en este caso sí importa las conexiones. Y por eso es que en este recorrido que estamos haciendo, que tiene que ver con cómo pasar desde una idea a un producto que utiliza un microcontrolador para solucionar una problemática particular, es tan importante el concepto lógico como el físico. ¿Qué cosa se conecta con cuál? ¿Sí? Por eso ven esta analogía. Entonces decíamos, volvemos a nuestro amigo el microcontrolador. Existen un montón de microcontroladores en el mundo, pero hay algo que los caracteriza y los hace a todos iguales. Yo hablaba de que es una pequeña computadora todo en uno. En este diagrama podemos ver eso, ¿sí? Existen la capacidad de procesar, de almacenar, de ingresar información. Todo eso, que incluso se ve que en su momento y hace varios años también eran chips que podían estar separados y después se armaba un circuito, hoy por hoy conviven todos adentro del mismo circuito integrado o llamado microcontrolador. Lo que vemos arriba, que dice entradas y salidas, programable y memoria, son las características generales de un microcontrolador. ¿Qué quiere decir características generales, no? Tomando el dicho, si tiene 4 patas y mueve la cola y ladra, es un perro, yo podría tomar la analogía de decir, bueno, cualquier microcontrolador que se precie de serlo tiene que tener estas características, tiene que tener la posibilidad de tener entradas y salidas, o sea, lugares por donde yo pueda recibir información, y luego también generar un cambio en esas salidas. Programable y con memoria interna. Tomando esta analogía de los vehículos, uno puede decir cualquier automóvil,
seguramente tenga 4 ruedas, tenga puertas, tenga volante, tenga un motor, posiblemente una caja de cambios y algún depósito de combustible como características generales. Ahora, si después vamos nosotros a lo particular, cualquier vehículo que cumpla con esas características, uno puede decir esto es un auto, pero dentro de eso sabemos todos que existe una gran variedad de modelos y precios y marcas. Entonces, por eso, de la misma manera que con esta analogía de los vehículos, para los microcontroladores también es igual. Y acá hago una pausa y vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar en la siguiente situación. Lo que vemos acá son las características específicas que ahora las vamos a recorrer. Suponiendo que uno dice, bueno, ok, yo tengo un automóvil y necesito decidir, ¿no? Pongámonos en el traje de un ingeniero electrónico que tiene mucho conocimiento sobre todas estas cuestiones y tiene que elegir cuál es el mejor microcontrolador para encarar su proyecto. Entonces uno puede decir, bien, básicamente necesito saber si la puerta está abierta, si las luces están prendidas y si el motor está en marcha. Son 3 variables que tengo que conocer. Y en base a esas 3 variables, después voy a necesitar controlar una sola, que es la alarma. Por lo tanto, yo puedo decir que en este sistema que estoy diseñando necesito 3 entradas y una salida. Eso es lo que sería análogo a esto de cantidad de entradas y salidas o las patas del microcontrolador. Un chip, un circuito integrado que tenga más o menos, ¿sí? La velocidad de ejecución es la posibilidad de justamente realizar programas con comportamientos más lentos o más rápidos, que ahora lo vamos a charlar un poco. Tomando la analogía de los vehículos, ¿cómo yo podría decidirme por un vehículo u otro? Claramente existen autos cuya velocidad máxima puede llegar a los 300 km por hora y otros que por ahí no superan los 100 km por hora. Existen autos con impulsados por un combustible diésel, eléctricos o a nafta o a gas. Existen autos que tienen posibilidad de que viajen 4 o 5 pasajeros, existen otros que tienen 7 asientos, existen camionetas, existen colectivos que pueden viajar 50 personas. Entonces, ¿por qué me decidiría por uno o por el otro? Es una gran pregunta, y es justamente gracias a una serie de criterios para seleccionarlo. De la misma manera, yo podría pensar para justamente un microcontrolador, ¿sí? ¿Qué capacidad necesito? ¿Cuán rápido quiero que eso pase? Y esta capacidad de almacenamiento, si tengo que llevar muchos datos. Y otra cosa que tiene ahí, lo que muestro yo, son los periféricos internos. Mi proyecto, mi producto, mi solución puede requerir o no conectarse con una computadora. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando algún dispositivo para que sea conectado a una compu por USB, tener la posibilidad de decodificar video en tiempo real. Cuando hablamos de criterios de selección, vamos a seguir siempre con la analogía de autos versus microcontroladores, uno podría considerar, al momento de decir yo quiero comprar un auto, en nuestra sociedad claramente el costo, ¿no? El valor de esa unidad es lo que posiblemente me acota a mí hacia dónde voy a ir a elegir cierta marca y modelo. Lo importante es esto, tanto como sería con los autos, para los microcontroladores podemos tener un montón de marcas y cada una de esas marcas ofrecen un montón de modelos, cada uno con características diferentes. Ahí vemos simplemente un ejemplo de 5 marcas: Texas, Motorola, Atmel, Intel y Microchip. Entonces, la disponibilidad en el mercado, ¿qué quiere decir? Que yo pueda realmente pensar que ese microcontrolador, ese vehículo, se venda en el mercado donde lo voy a comprar, ¿sí? Si yo soy un diseñador que tengo planeado lo que estoy haciendo, diseñarlo para construir 2 millones de unidades, posiblemente cualquiera de estos fabricantes, aunque existan en China o en Estados Unidos o en cualquier otro país, van a tener la posibilidad de cotizarme y decir, vos no te preocupes, diseñá con mi microcontrolador, yo después voy a encontrar la manera de hacerte llegar esos 2 millones de unidades. Ahora, si yo lo que quiero es hacer un producto más pequeño, más personalizado, 1 o 2 unidades, seguramente
nadie va a poder ofrecerme esa posibilidad, y yo voy a tener que ver dentro de lo que se vende en el mercado local cuál es el mejor que se adapta a mis necesidades. Eso sí pasa, por ejemplo, con los vehículos, ¿sí? Excepto en algún mercado muy específico, yo voy y me fijo qué vehículos están a la venta antes de poder elegirlo y comprarlo. Claramente mis necesidades, depende de mi grupo familiar o qué es lo que yo quiero. Perfectamente yo podría, si mi objetivo es llevar a un grupo familiar compuesto por 4 personas a Mar del Plata, podría comprarme un colectivo, sí, la realidad es que sí. Digamos, si es mi único objetivo, posiblemente el costo económico quede muy por arriba de lo necesario, donde con un vehículo común y corriente podría alcanzar esa solución. Y en esto, obviamente, corre mucho la idea del diseño de un producto. Nadie va a utilizar algo más costoso de lo que realmente se ajusta a las necesidades, ¿sí? En un auto uno puede pensar, bueno, yo tengo un margen por si después quiero estar más cómodo, por si quiero llevar algo, quiero tener un baúl grande. En esta cuestión donde una problemática específica para solucionar, directamente voy a elegir y acotarme a ver cuál es el mejor microcontrolador para mi caso. Acá vamos a ver dos cosas muy importantes que no son iguales respecto de los autos. Cuando yo hablo de conocimiento previo del funcionamiento, lo que se llama la curva de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? En un vehículo, imagínense un vehículo manual, yo sé dónde está el volante, dónde están los pedales, dónde está la palanca de cambios. Si sé manejar un auto, sé manejar cualquiera. Cualquier marca de autos, lo único que se preocupan es porque sean todas iguales. ¿Para qué? Para que el cliente no tenga que basarse en eso. Imagínense si uno, además de cambiar de auto, si llega a cambiar de marca o de modelo, tendría que volver a aprender cómo manejar. Cambian el orden de los pedales o el orden de los cambios, ¿sí? Entonces eso no ocurre. Es una especie de acuerdo que tienen todos los fabricantes para que eso no ocurra. Entonces no habría un problema respecto del conocimiento previo del funcionamiento al momento de elegir un automóvil. Pero sí ocurre en el caso de un microcontrolador. Yo puedo saber programar, sentirme cómodo, conocer ciertas instrucciones y otras cuestiones del fabricante de microchip que no son iguales al de Atmel, al de Motorola, al de Texas o al de Intel. Por lo tanto, es un criterio fundamental. Yo soy un diseñador, tengo que sacar un producto al mercado para solucionar una problemática determinada y tal vez no tengo tiempo para ponerme a aprender un nuevo conjunto de cuestiones relacionadas con Motorola. Yo ya hice mi último proyecto en microchip. Bueno, me fijo dentro de la marca microchip cuál es el microcontrolador que me hace sentir más cómodo para avanzar en mi proyecto, ¿sí? Y el acceso a las herramientas tiene que ver con lo mismo. Si nosotros tomamos qué cosas hacen falta para usar un auto y lo tengo que llevar a una estación de servicio, ponerle nafta, ponerle aire a las ruedas, aceite al motor, un montón de cosas que son iguales en todas. Pero no es el caso de los microcontroladores, donde en cada una voy a tener cositas específicas que no son compatibles unas con otras. Por lo tanto, si yo ya tengo algunas herramientas para trabajar con una cierta marca, posiblemente esté más cómodo en esa, ¿sí? Es como que hay otro tipo de mercado que ahora vamos a analizar. ¿Cómo va a ser el proceso por el cual nosotros vamos a codificar o a llevar a la realidad esa solución, ¿sí? Para eso nosotros estamos hablando de un código fuente. ¿Qué es un código fuente? Un texto que me permite a mí, así como yo estuve explicándolo en un lenguaje coloquial y muy tranquilo, decir, bueno, cuando las luces estén prendidas, la puerta esté abierta y el motor no esté en marcha, hacer sonar una chicharra. Ese código fuente es la manera técnica de decirle a un dispositivo cómo es que se tiene que comportar. Y está conformado por dos cosas: un lenguaje y unas instrucciones. Las instrucciones, como se ve ahí, tienen que ver con el microcontrolador que yo elegí. Según el microcontrolador elegido, marca y modelo, voy a tener un set de instrucciones, un montón de cosas que puede hacer. Algunos pueden hacer más, otros pueden hacer menos. Eso es importante justamente para tomar la decisión. Y por otro lado, un lenguaje. Un lenguaje sería como el idioma, ¿sí? Imagínense, en las instrucciones sería como el diccionario y el lenguaje sería todo el resto de las cosas.
cómo se mezclan las palabras, los signos de puntuación, dónde va mayúscula, dónde va minúscula. Entonces, conformando todas esas cosas, el protocolo por el cual yo voy a mezclar esas instrucciones, tengo mezclado un código fuente, que es una manera única de entender qué es lo que tiene que hacer mi producto. Una vez que tenemos listo nuestro código fuente, después de haber seleccionado un lenguaje determinado y las instrucciones correspondientes al microcontrolador que yo eventualmente elegí, tenemos este código que es como una receta que no puede ser ambigua sobre cómo va a ser el comportamiento. Ese código, que está escrito de manera que lo entienda una persona, el programador en este caso, va a tener que ser traducido a una serie de ceros y unos que puedan estar almacenados en la memoria del microcontrolador, que es quien lo va a ejecutar. Esa acción se llama compilar, y el fruto de compilar un código fuente es un archivo binario, como yo decía, que está compuesto por ceros y unos que van a ser interpretados por el microcontrolador. Es la traducción directa sobre el comportamiento del programa. Ahora, esa traducción, ese verbo compilar, es realizado por una herramienta, que volviendo a lo que yo decía antes, el tema de conocer las herramientas, llamada compilador. Y una herramienta que, si bien es una herramienta de software que corre en una computadora, que es la encargada de agarrar mi código fuente, analizarlo y luego poder generar este archivo binario, una herramienta de esas puede ser diversa. Existen herramientas, un montón, algunas gratuitas y otras pagas, unas realizadas directamente por las mismas marcas de quienes fabrican los microcontroladores, como diciendo, bueno, yo te voy a facilitar el acceso a mi herramienta porque quiero que vos, que sos un diseñador, puedas elegir mi microcontrolador y que te sea fácil. Existen otras herramientas que son pagas, que tal vez tienen un proceso de complejización del software y un análisis de ese código fuente de mayor nivel, y por lo tanto a un programador profesional puede llegar a servirle, pero básicamente el objetivo es generar esta traducción. Existen lenguajes que pueden llamarse como C, Basic, Pascal, un montón de lenguajes Python asociados a determinados microcontroladores para luego generar ese archivo binario. Entonces, por cada combinación entre un lenguaje y un fabricante, yo puedo llegar a tener un compilador diferente, que es una herramienta de software. Hay un montón en el mercado, como decía, algunos pagos, otros gratuitos. También lo tengo que seleccionar, y esto viene a colación de lo que decía sobre los criterios de elección. Si yo ya sé usar ese compilador, lo tengo, imagínense que es pago. Si yo ya lo pagué y lo compré, posiblemente quiera volver a utilizar microcontroladores de esa marca. Si ahora pensamos en un microcontrolador que está ahí solito y vacío, yo me lo acabo de comprar, lo tengo ahí, tiene una cierta cantidad de patitas, es de una marca y modelo que a mí me sirve. Cuando yo lo compro, ese microcontrolador está vacío, no tiene nada adentro. Lo que yo tengo es un archivo binario que está hecho por ceros y unos, que está en mi computadora, que fue el producto de haber compilado ese código fuente, y de alguna manera tengo que lograr ponerlo adentro de ese microcontrolador. Bien, este proceso se llama grabar, y como resultado tenemos un microcontrolador que ya está programado, que ya tiene el archivo binario metido en su memoria interna. Ahora acá la cosa se pone un poco más compleja, porque para grabar yo necesito un grabador, y un grabador es una herramienta de hardware, o sea, es algo que se compra, que se toca, que se rompe, que se quema, y eso es todavía más difícil de conseguir que eventualmente un programa que yo me puedo descargar gratuitamente de internet. Por lo tanto, volviendo a lo mismo, este grabador que vemos en la imagen es un grabador que permite grabar ciertas marcas y modelos. Cada fabricante pone en el mercado sus grabadores. ¿Qué pasa? Si yo soy un diseñador o una empresa que suele desarrollar varios productos, o una universidad, posiblemente las marcas quieran regalarme este tipo de herramientas para fomentar que yo luego les compre estos microcontroladores, porque si tiene mi grabador, posiblemente después pueda elegir comprar mis microcontroladores. Para quienes no, simplemente es cuestión de hacerse de alguno de ellos. Este que vemos en pantalla
sale más de $1000 porque permite grabar un montón de marcas y modelos. Existen otros más pequeños y específicos que por ahí por $10 yo ya puedo grabar un cierto conjunto de modelos de una determinada marca. Entonces con eso ya estoy cómodo y tranquilo. Finalmente, con nuestro microcontrolador ya programado, quiere decir con el archivo binario colocado adentro gracias al producto de haberlo grabado, tenemos que poder encontrar la manera de que ese funcionamiento principal, el que era nuestro objetivo, pueda ocurrir. Para esto necesitamos implementar ese sistema. ¿Y qué significa implementar? Convertirlo en un sistema embebido. Un sistema embebido quiere decir justamente todo el ecosistema que necesita ese microcontrolador para poder funcionar. Lo que vemos en la imagen es, por ejemplo, un conjunto de lamparitas, botones, la fuente de alimentación, la plaqueta que lo contiene, los conectores. Todo eso va a permitir que ese programa original que nosotros diseñamos y codificamos, o sea, escribimos, luego compilamos y luego finalmente grabamos, pueda cumplir su objetivo. En este caso vemos una plaqueta bastante simple, donde se ve el microcontrolador ejecutando algún programa que tiene que ver con hacer algo con esas lamparitas respecto a lo que, por ejemplo, el usuario puede hacer con los botones. Esa es la clave y es el camino final que nos proponemos recorrer entre una idea y un sistema funcionando. Todos estos son los pasos. Específicamente relacionado con educación, tenemos un montón de sistemas embebidos preparados para trabajar en programación y enseñanza. El que vemos acá, que se llama HandyBoard, un desarrollo del MIT de hace varios años, que tuvo su momento, digamos, donde fue bastante utilizado, pero tenía algunas cuestiones de no robustez para el trabajo con chicos jóvenes. ¿Sí? Esto fue más pensado para por ahí enseñar en cuestiones universitarias. O por otro lado tenemos los conocidos kits de Lego y su ladrillo inteligente, que también permiten generar programas que se ejecutan en un cierto sistema, que sería el ladrillo, permitiendo interacciones. Eso tiene una gran ventaja porque funcionan, tienen software que se baja en la computadora que son bastante robustos, y una gran desventaja que tiene que ver con su costo y también con la poca compatibilidad. Una vez que yo tengo un sistema de esos, ni siquiera los conectores puedo conseguir si es que se me corta un cable, lo cual lo hace bastante complejo respecto del escalamiento o de la posible reparación. Vamos a hacer una pausa en todo este recorrido para ver lo siguiente. ¿Cómo estamos hasta ahora? Hasta ahora lo que hicimos fue pensar el recorrido de un desarrollador electrónico, un ingeniero que tiene un problema y tiene que llegar a un producto y solucionarlo. ¿Qué pasa acá? Todo esto que yo vine relatando, todo este camino, paso a paso, es un recorrido complejo que requiere varios años de universidad, el conocer todas las herramientas, ser experto en los lenguajes de programación, en los grabadores, en los compiladores. Y este camino, que existe hace un montón, y es lo que vengo yo a explicar, que no es que el Arduino es un invento que cayó del cielo, sino que tiene que ver con cómo hacer para hacer más simple todo este proceso y acercarlo a personas que no requieran tener 8 años de estudio de una ingeniería para poder desarrollar sistemas embebidos. Es por eso que la palabra Arduino, que es el nombre de un bar, el bar del rey Arduino, que está en Italia, donde allá por el 2005 uno de los creadores de Arduino, que es Massimo Banzi, que lo vimos en un video introductorio, era profesor del Instituto de Diseño Interactivo en Ivrea. Este instituto, esta facultad, tenía una cátedra de diseño interactivo dictada por Máximo, que se propuso lo siguiente: nuestros alumnos, que no son estudiantes de ingeniería, sino que son estudiantes de diseño, tienen que poder pensar alguna idea, algún producto que interactúe con el usuario y que pueda tener cierto nivel de programación. Pero yo no tengo ese tiempo, tengo un cuatrimestre para hacerlo.
Entonces se propuso lo siguiente. Dijo, yo voy a tomar un montón de esas decisiones que tienen que ver con los criterios de selección de microcontrolador, de implementar el sistema y demás, para que sea más fácil para mis alumnos. Es así como después de toda esta introducción se les ocurrió lo siguiente. Dijeron, seleccionemos nosotros un microcontrolador que pensemos que sea apto para una cierta generalidad de proyectos con un nivel de cantidad de entradas y salidas decidido por nosotros, no por el diseñador final. Montémoslo sobre una plaqueta que tenga todo ordenado y acomodado. Pongámosle una fuente de alimentación, unos conectores para las entradas y salidas, y sobre todo, y lo más fundamental, y la decisión que yo considero clave en el éxito del Arduino, dentro de esa misma plaqueta pongamos esos componentes que hacen la función de grabador. ¿Qué quiere decir? Que si había un grabador que era muy caro porque podía grabar un montón de marcas y modelos, que es una marca y un modelo específico que ya está decidido, que es de la marca Atmel, el grabador para un solo microcontrolador es un grabador más sencillo y esos componentes están puestos en esa zona donde está marcada la imagen. Por lo tanto, con una plaqueta Arduino yo estoy teniendo el grabador, la fuente, los conectores, la plaqueta y el microcontrolador, todo junto en una sola placa, sin que yo haya tenido que ser un experto en ninguna de esas temáticas. Alguien tomó las decisiones por mí, y lo que falta de acá en adelante es aprender a directamente pensar una problemática, imaginarse una solución e intentar implementarla con esta placa. Claramente esta placa no es capaz de solucionar todas las problemáticas posibles porque tendrá limitación de entradas y salidas, de velocidad, de cantidad de memoria, pero igual es muy importante que esta fue la base por la cual partieron para desarrollar este proyecto. Ahora bien, bajo el nombre Arduino se suelen confundir bastantes cosas. Una cuestión es la plaqueta Arduino específica, que tiene que ver con una placa, un hardware físico y real, y otra cuestión por separado es el Arduino IDE, que son las siglas de Entorno Integrado de Desarrollo. Dentro del Arduino IDE uno puede escribir el código fuente, desde ese mismo lugar tiene un botón para compilar y también desde ese mismo programita tiene un botón para grabar. Por lo tanto, a través de la conexión USB de la computadora al Arduino, yo tengo lo siguiente garantizado: la alimentación de 5 volt del USB, el intercambio de información entre la computadora y el microcontrolador, y gracias al software la posibilidad de grabar los programas que fueron compilados en la computadora y pasar ese archivo binario adentro del microcontrolador. Eso también es la clave del éxito. Como ya vimos en la presentación, este proyecto es un proyecto de software abierto, código y hardware abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que están disponibles todos los planos y los detalles de cómo poder fabricarme mi propio Arduino. Si bien es verdad que puede ser un poco complejo, en sus comienzos existieron varias personas que así lo hicieron. En la actualidad, lo más popular es que hay un montón de fabricantes que tomaron esos planos y empezaron a fabricar en cantidades industriales estas plaquetas, haciéndolas bastante accesibles para el usuario final. Hoy por hoy no tendría sentido ir a comprar los componentes por separado y ponerse a fabricar tu propio Arduino, porque el costo sería muy superior, además del tiempo que hay que invertir, que comprarte un Arduino ya hecho, digamos, industrial. Incluso si bien los Arduinos, entre comillas, originales se hacen en Italia, existen un montón de versiones hechas en China que son perfectamente compatibles, justamente porque es hardware libre y toda la información es la misma y es totalmente igual la fabricación. El software sí se baja de la página de Arduino, donde siempre es recomendable tener la última versión. Además de el Arduino Uno, que es el Arduino más común y el más popular, como yo decía, esas decisiones que yo fui tomando para elegir el microcontrolador en particular, luego surgieron otras necesidades, ¿sí? Y existen no solamente uno, sino un montón de modelos de Arduino. Existen Arduinos como el Arduino Ethernet o Jun, que están pensados para conectarse directamente a las redes, a internet. Arduino Mini, Nano, Micro, de tamaño reducido. Toda la serie LilyPad,
que está pensada para ser cosida, ¿sí? Como en la ropa, a través de unos hilos especiales que son conductivos y generar algunos proyectos de electrotextiles. O sea, esto es ropa que puede llegar a interactuar con la persona y tener sensores y otras cuestiones. El Arduino Mega, que es un Arduino muy parecido al Uno, pero que tiene mayor cantidad de entradas y salidas, por ejemplo. Y una característica más del proyecto de Arduino tiene que ver con los shields. Shields o estas cosas que se le ponen arriba, como podemos ver en la imagen, son diferentes productos que no salieron del proyecto original de Arduino, sino que lo fueron desarrollando diferentes empresas, personas y hobbyistas y entusiastas de estas tecnologías que permitieron darle más funcionalidades a un Arduino básico. Lo que vemos en la imagen es un Arduino común que tiene arriba montado un shield para tener una pantallita de esos 8 que se llaman displays de 7 segmentos para generar números. Y abajo una imagen de un Arduino 1 que tiene un shield que le permite generar una conexión a través de un cable de red para hacer proyectos que se interconectan. Lo que permite esta idea de los shields es que una vez que yo tengo una idea, puedo buscar una plataforma Arduino, después el shield que mejor se adapte para mi idea o mi proyecto, y luego integrarlos y rápidamente, y eventualmente casi sin soldar, poder salir adelante con un proyecto funcional. Tomando esto y para finalizar, lo que podemos ver en la imagen tiene que ver con tecnologías que conocemos. Por un lado, las aplicaciones Android, por otro lado, la conectividad Wi-Fi, y si en el medio metemos un Arduino con algún shield en particular, podríamos tener desarrollado un proyecto de domótica, quiere decir el control inteligente de hogares, a través de un dispositivo móvil como el que vemos ahí, rápidamente integrando estas tecnologías. La clave del proyecto Arduino es que yo puedo ir tomando diferentes tecnologías, viendo qué hay en el mercado, y en base a eso dar respuesta a mi problemática a través de una idea de manera simple y sin ser un experto en las temáticas técnicas específicas. Esa es como la clave a partir de la cual vamos a avanzar en aprender un poco de esto y de cómo llevarlo al aula con nuestros estudiantes.